Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 21 de junio, ha empezado el verano y ¿de qué forma? ¿De qué forma ha empezado el verano? Porque fíjense que se han presentado los guardias civiles de la UCO, los agentes de la UCO, en Ferraz, en la Dirección de Carreteras, en Adif, en búsqueda de, pues en un lado contratos, en otro, todo lo que pillaran, yo creo, vamos, sobre todo correos electrónicos de todos estos, de estos de la anécdota que decía Mr. Teflón, que tiene un problema ahora, bueno, tiene muchos, pero claro, como se ha pasado los últimos 15 días diciendo todo, era que el partido era limpio, que el partido, Moncloa, vamos, Moncloa, como si él no viviera allí ni nada, Moncloa y eso nada, ni el gobierno tampoco, era todo Ferraz. Bueno, pues ya los tienes ahí a la UCO en Ferraz, y que creo que el juez Puente no ha considerado que era una anécdota, que era algo más, así que ya nos enteraremos de qué ha pasado con esos registros y qué es lo que la UCO ha conseguido allí. No vamos a dedicarnos mucho a la política, aunque ya saben que nos gusta como a todos, porque bastante tenemos estamos haciendo muchos todavía la declaración de la renta y los que ya la han hecho, y nos hemos dado cuenta que aparte de no haber deflactado la tarifa y que tenemos que pagar muchísimo más, que se nota muchísimo, es que encima hemos tenido que pagar a todos estos más tuerzos, a sus novias, a sus pilinguis, a sus lo que sean, sus sueldos, todo eso lo hemos pagado nosotros, obras por todos los lados, presuntamente, pero entonces te cabreas mucho más. Así que más bien iremos por ese camino, ¿no? Porque por el camino de por qué todavía a estas alturas la obra pública es un pozo de corrupción. O sea, pero es que no hemos hecho nada desde todos estos años. ¿Y cómo es posible que contraten a novias o sobrinas o pilinguis de esta gente? O sea, de verdad, yo es que alucino. Y a las mujeres, y a los otros, y al maroto. En fin, bueno, y luego vamos a hablar sobre todo dos grandes temas, luego por supuesto siempre hay más y les invito a que se queden con nosotros, por supuesto, del apagón, porque resulta que después de haber analizado tropecientos millones de datos que tenían que analizar y que eso iba a ser un trabajo arduo, al final, tanto desde la vicepresidencia como desde Redesa, se ha llegado a la conclusión básicamente de que la culpa es de las energéticas y principalmente de Iberdrola. Sí, dice Agensen, bueno, la señora Corredor también tuvo algo que ver, pero ahí sigue, no será que tendrá mucho o no lo consideran. El caso es que había que echarle la culpa a alguien, ¿por qué? Porque hay indemnizaciones pendientes que van a ser millonarias y además se perdieron vidas humanas. O sea que esto no es una broma, señoras. A ver si se ponen ustedes las pilas, o sea, no nos tomen por imbéciles o como decía el alcalde, pues por gilipollas. No, de eso nada. O sea, esto es un informe basura en el de que usted se tiró 40 minutos hablando de la mar y los peces para que no le entendiera nadie, pero al final se entendió que la culpa era un poquitito de Corredor y mucho de las energéticas y sobre todo de una en particular, porque fue en la estación, no sé qué en la estación, no sé cuántos, pero ¿qué me están contando? Bueno, total, vamos que no me enrollo más, que tenemos muchos más temas de los que hablarles. Economía para Todos con Carmen Tomás. Bueno, y hoy me acompañan Javier Santa Cruz y Fernando Valls, que está de enhorabuena porque va a ser papá. Muchas gracias. Así que enhorabuena y a esa Leire, niña, ya sabemos, que va a ser buenísima, seguro, porque su padre, ya lo ves, es una... y su madre. Y su madre también, los ojazos de aquí. Si saca los ojos de su padre, ya está. Eso quiere la madre. Ya está listo. Yo es que al padre, yo me tiro al padre. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno tiene sus cosas. A ver, Javier, empiezo por ti. Ya está, ya lo he dicho, los tropecientos mil millones de datos se resumen en que Iberdrola tiene la culpa porque una estación suya de no sé dónde se fundió los plomos. Y aparentemente por un, entre comillas, fallo de confidencialidad del informe del gobierno que tacha todos los nombres de las centrales salvo de una, que es la central de ciclo combinado de gas de Arcos de la Frontera, que es de titularidad de Iberdrola. Luego también la rumorología se ha disparado en las últimas semanas, incluso en los últimos días, de quién es pues se buscan varios culpables, ¿no? Por un lado, un ciclo combinado que no entró cuando tenía que haber entrado, o que incluso hizo la función contraria de la que tenía que haber hecho. Luego se busca otro que es
una fotovoltaica de unas dimensiones más o menos importantes, como uno de los orígenes de la sobretensión. Cuando dices se busca, tiene un propósito, o sea, es con, Sí, es un con propósito deliberado de encontrar por algo. supuestísimo. Es decir, aquí aquello que decía nuestro viejo amigo Carlos Rodríguez Brown, de que el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio, Sí. no es el perro. Sí, Entonces, sí. en ese sentido, Sí, verdad, me acuerdo. Yo he trabajado con él y todo. esta es una frase Muy bien gracioso, conocida, sí. fue profesor mío. Sí. Y entonces el problema que tenemos con la investigación del apagón es que, primero, más allá de buscar culpables concretos con nombres y apellidos, lo que nos dice ya primero el informe del gobierno, que fue el primero que se presentó, es que hay un fallo clamoroso de la operación del sistema eléctrico. Es decir, esto es algo que ya desde la misma tarde, incluso aquí, cuando estábamos aquí casi en las catacumbas de la radio esperando que no se agotara el generador que lo mantuvo durante unas horas, lo decíamos entonces, esto es un problema de la operación del sistema, porque el operador del sistema es el que tiene las facultades, todas las del mundo, para decidir quién entra y quién no entra, quién tiene que arrancar de manera urgente para cubrir cualquier urgencia y quién no. Entonces, si eso, por mucho que el fallo esté en una central concreta o en un elemento concreto, si el operador del sistema no hizo su trabajo, es lo que tenemos que destacar, y por tanto esa es la conclusión básica. Entonces, por muchos 300 gigas que dicen que decía el gobierno que habían de información, de datos que habían analizado. Luego después la reacción, en este caso, de Red Eléctrica el miércoles, cuando dice que por su parte no hay absolutamente ningún problema. ¿Cómo que no hay ningún problema? Claro que lo hay. Pero el problema aquí, todo esto, por resumir, está en una cosa, que esto cuesta bastantes millones de euros y costó algunas pocas vidas, cuya certificación de su muerte fue que les faltó la electricidad en los respiradores que les mantenían en sus casas. Aquí dos cosas, Fernando. Una, qué casualidad que cuando dijeron, uy, este informe, esto será para después del verano, meses, no sé qué casualidad que un día espectacular en el Consejo de Ministros se tira 40 minutos hablando para que no hable nadie. Y dos, las eléctricas ya hablan de ir a los tribunales. Porque claro... Es que no les va a quedar más remedio con estas acusaciones y eso es lo que ha contado Javier, es que pone el foco en una compañía concreta, cuando decía anonimizar. Yo creo que va a acabar en los tribunales, en primer lugar por los particulares, que van a ir a Red Eléctrica, y aparte de todo esto, de lo que ha contado Javier, me gustaría destacar una cosa. El informe pone el foco mucho sobre Red Eléctrica, es decir, culpa a Red Eléctrica de primero, de una sobretensión en la red. Y en segundo lugar, de una falta de capacidad para diseñar el mix. Esto de que se ha hablado mucho, que han hablado todos los expertos, que lo hemos comentado en el programa, de que hubo demasiada renovable y que no había una tecnología de refuerzo, pues eso lo pone el informe negro sobre blanco. A mí lo que me sorprende Pues ahí sigue. Es que en Red Eléctrica no haya habido ninguna responsabilidad. Claro. No haya habido ninguna responsabilidad. Sé que el dimitir es un nombre ruso, ¿no? Que dicen, ¿no? Pero es que ya han pasado ya muchos meses y la presidenta de Red Eléctrica se ha paseado por medios de comunicación, televisiones, radios, dando entrevistas y no ha asumido ninguna responsabilidad en esto que dice el gobierno. Como una bellaca. O sea, ha ido mintiendo como una bellaca por ahí. Luego, otra cosa que celebro es que por fin nos hayamos dado cuenta de que no ha habido ciberataque, porque tuvieron a los pobres del CNI yendo a las compañías eléctricas, que me contaron una anécdota, que llegaron los pobres del CNI a una compañía eléctrica que no tiene ni idea de cómo funciona el panel de mando y le dijeron, por favor, ¿alguien nos puede explicar esto para dummies? Bueno. Que tuvieron que llamar a un técnico. No para boomers, claro, para... que se lo explicara de forma sencilla. Bueno, ciberataque descartado. Y luego, otra cosa que el informe tampoco aclara, que deja en el aire, es que esto puede volver a pasar. Es que esta misma semana que empieza podemos encontrarnos con otro apagón, porque el sistema no está preparado y porque Red Eléctrica no ha sabido planificar bien. Entonces, a mí me parece demoledor para la confianza país que tenemos. De lo que no habla ninguno, que es lo sorprendente, es de lo que hablan todos los expertos y todos los que habéis estudiado a fondo este asunto y lo sabíais al día siguiente. Que es, oiga, que usted no puede poner 60% de renovables o 70% de renovables y luego esperar a que no pase nada. Pero vamos a ver, si es que ustedes se creyeron que podían hacer lo mismo que en Semana Santa, que lo hicieron algún día y lo sacaron en los telediarios de la 1. ¡Oh, en España! Todo renovable. Bueno, sí, claro, las empresas cerradas, la industria no funcionaba, estábamos de vacaciones. En los mínimos de consumo. Claro, los mínimos de consumo, eso no decían nada. O sea, no es, como hay mínimo de consumo, podemos permitirnos este lujo para probar, que tampoco yo lo hubiera hecho, me parece bien. Pero, hombre,
Claro, lo que no puedes hacer eso es un lunes de trabajo, hacer otro experimento. ¿Cómo le llamó el de Telegraph? ¿Experimento? Bueno, da igual. Sí. Algo así, es igual. De eso es de lo que no nos habla ningún informe. O sea, reconozcan que las renovables por sí mismas no pueden funcionar. Y o sea, que ustedes no pueden jugar con eso, haciéndose ahora vamos a ser los campeones del consumo por renovables. Pues no, porque ustedes es que murieron personas. Es que mientras que haya un sistema de almacenamiento generalizado de la energía, especialmente de la procedente de fuente renovable, no se puede categorizar como potencia firme. Es decir, que tú tienes que coger y tienes que tener siempre respaldos disponibles porque provoca picos y valles de tensión, es decir, sobre todo especialmente la fotovoltaica, la eólica algo menos, pero la fotovoltaica es una energía muy inestable y por tanto si no tienes ni en ese momento e incluso te has olvidado de ello a lo largo de los años, habiendo hecho un ejercicio de planificación eléctrica que ha sido, vamos, absolutamente demencial en algunos puntos, por ejemplo, en las estimaciones que realizaban para tanto el año 2025 como para el año 2030 tanto de generación como de consumo, que no se están cumpliendo concretamente el escenario 2025, pues todo esto a lo que nos lleva es lo que decía Fernando, es que exista la probabilidad de que pueda volver otra vez a pasar y tampoco tengamos los mecanismos necesarios para poderlo corregir inmediatamente. Entonces, por el momento, los hechos contradicen el discurso de la presidenta Red Eléctrica. ¿Por qué? Porque los hechos lo que dicen, y los hechos son que Red Eléctrica, desde los días después del apagón, lo que hizo fue aumentar de una forma extraordinaria los grupos de respaldo, es decir, todo lo que se llama la potencia de reserva. Y eso es lo que está costando entre unos 15-20 euros megavatio hora todos los días, que eso se incorpora a la factura minorista de la luz por tener en disponibilidad a esos grupos, varios de ellos con la vida útil pues prácticamente caducada, otros que incluso pidieron ser cerrados, por ejemplo el caso de los ciclos combinados de gas, donde ya no hay tantas inversiones como había hace años o incluso son penalizadas porque son una energía contaminante. En el caso del agua pues estamos continuamente demonizando los pantanos y si hacemos la implementación masiva de la Ley de Restauración de la Naturaleza Europea tendríamos que tirar todas las presas porque el agua se supone que tiene que fluir libremente y por tanto todo esto, y bueno ya pues no digamos la nuclear. Ahora vamos a hablar de la nuclear. Y encima con todo, para colmo de males, con un problema de redes eléctricas que es cada día peor. Es decir, toda la cantidad de demanda industrial que se está dejando de conectar y que está parada porque no le damos red. Sí, y sigue sin los de AELEC, que son la patronal que ha tenido varias reuniones con Agensen y todavía no tienen una solución para esos casi, me dijeron, más de 60.000 millones de inversiones pendientes por falta de conexión. Pero además, logística, datos, los centros de datos, no empresillas, que no pasaría nada, pero es que encima son grandes centros de datos, grandes centros de logística, o sea, puestos de trabajo mejores y más cualificados que lo que estamos buscando. Bueno, aquí hay dos cosas. Una de las conclusiones es que el recibo de la luz nos ha salido más caro. O sea, esta broma encima la tenemos que pagar nosotros. O sea, ahora hay que financiar con nuestro recibo el que no se vaya la luz. Hombre, ¿pero esto qué es? Y dos, esta semana el Congreso ha aprobado la toma en consideración de la propuesta del PP, es decir, la mayoría del Congreso, la mayoría social del Congreso, ha aprobado la toma en consideración de una propuesta del PP para que no se cierren las centrales nucleares, o sea, para que se aplacen, no sé cuándo. El caso es que, claro, el Gobierno tiene que cambiar una orden ministerial, entonces, aunque las eléctricas ya han dicho que quieren, mientras el Gobierno no cambie esa orden, es papel mojado todo. Entonces, no sé, tú que estás por ahí por el Congreso, ¿qué pasó con esta propuesta que se aprobó por mayoría? Luego hay una mayoría de España, digamos, de representantes de los españoles que sí que cree que la energía nuclear es súper necesaria. Yo creo que ambas cosas están relacionadas. Es decir, creo que el apagón ha sido importantísimo para que surja esa mayoría parlamentaria con partidos de izquierdas. Esquerra Republicana, por ejemplo, apoya que continúen las centrales nucleares.
para que se conforme esa mayoría parlamentaria. Pero efectivamente... Bueno, hay que decir que lo apoya también porque en Cataluña el 60% de la energía que consumen procede de sus centrales nucleares. Sí, y los ayuntamientos de las centrales son suyos. Exacto. Sí, bueno, son más de Junts que de Esquerra, ¿eh? Son más... Han estado intercambiándose a lo largo de los neoconvergentes años, en este momento. Pero sí, son municipios ricos. Es decir, tener una central nuclear genera eso, unos puestos de trabajo cualificados y una renta y un PIB y alrededor, ni te cuento, de servicios. Y eso pues provoca eso. Pero vuelve a ocurrir que el Ministerio para la Transición Ecológica arrastra los pies y no modifica esa normativa. Las energéticas, las eléctricas, están preparadas para solicitar mañana mismo, si hace falta, la prolongación de la vida útil. Pero falta la voluntad del gobierno. Yo creo que en esta situación de impasse del gobierno, es decir, que todo relacionado con la corrupción y este brete en el que se encuentra el PSOE, prácticamente, yo creo que lo tiene que hacer pronto. Es decir, va a tener que hacer gestos, nada ya. Pero es que si no lo hace es un problema de país. Es un problema para Cataluña, empezando por Cataluña, pero empezando por las centrales que se empiezan a desmantelar ya. Mira lo que está ocurriendo en Almaraz. Lo mismo, es que son pueblos gobernados por la izquierda, por el Partido Socialista. Y en Extremadura hay una situación pues complicada de gente que dice, oiga, hagan algo, muevan algo. Yo creo que a Madrid también le llega, ¿eh? Madrid también consume el 7% de la energía que viene de Almaraz, de la que consumimos, o sea que es importante para toda la zona. Sí, yo creo que le acabando con el brazo, pero mañana es tarde, tiene que ser hoy mismo cuando el gobierno cambie la norma. No se ve ninguna intención, pero ahí Mafo, por ejemplo, Mafo, bueno, por supuesto, como dice Dieter, él sí que ve signos, pero claro, como esto es una avalancha de porquería la que le estás salpicando encima a este gobierno que está aterrorizado, está ahí bunkerizado diciendo chorradas como la de que esto es una anécdota, el otro no sé qué, el otro tal, todos ahí que no saben si darle un paso o no darlo. Ayer en Voz Populi, ¿no?, daban incluso fotos de los que están ahí un poco como que ven inminente que Sánchez se vaya y entonces ya están con los cuchillos, que son casi los mismos que los de después de la carta de los 5 días famoso. En fin, que hay tal follón que yo no les veo sentándose a hacer una orden ministerial para nada, o sea, ni para esto ni para nada. Si Sánchez no se marcha, si Sánchez resiste, la lista de la compra de los socios de investidura va a ser larga y sube el precio, por supuesto. Entonces, en esa lista, seguro va a estar el tema de las centrales nucleares por parte de Esquerra y de Junts, que es esencial en Cataluña, pero no solo por eso, sino por acepta todo el país. Bueno, pues ha llegado el momento de abrir nuestra comunicación con Bancamar, que como saben es el banco más solvente de España, y hoy vamos a hablar del sector turístico hotelero. Y es muy interesante y lo vamos a hacer con Rafael Ferragut, que es director de la unidad de hoteles y turismo de Bancamark. Muy buenas tardes, don Rafael. Hola, Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues decíamos al principio que justo hoy, sábado, ha arrancado el verano. Se espera o por lo menos todos los augurios son de un verano extraordinario. No sé las previsiones que están manejando ustedes. ¿Somos optimistas o más o menos estaríamos como el año pasado? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, pues como bien dices, la temporada de verano ha arrancado y aunque desde Bancamar siempre recomendamos la prudencia, tengo que decirte que en este caso somos optimistas. y os voy a compartir algunos datos que son públicos y en este caso, por una vez, no voy a hablar de número de turistas o de llegada de visitantes, porque creemos que esa no debe ser la referencia. El primer dato sería el gasto acumulado de turistas internacionales. En el primer trimestre fue de 23.500 millones de euros. Esto es un 7,2% más que el año pasado. Teniendo en cuenta que este año la Semana Santa no ha sido el primer trimestre, con lo cual un dato muy positivo. El número de pernoctaciones, que es más un número de volumen, es prácticamente el mismo que del año pasado. En el primer cuatrimestre, 87 millones de pernoctaciones. Y estos datos son pues muy positivos porque, como decía, reflejan que no crecemos en cantidad y sí en valor, que ese es el camino correcto. Otro dato muy relevante es el empleo, ¿no? El sector turístico representa un número de trabajadores que están afiliados al sector muy relevante, casi 3 millones de trabajadores, y a fecha de abril, que es el último dato público disponible, supone un 3,5% más de empleo que el año anterior. El consumo sigue fuerte, tanto de los españoles como de los extranjeros, y sobre todo empujado por el gasto turístico. Es verdad que tenemos algunos riesgos, principalmente la situación geopolítica internacional,
y también algunos retos como el malestar de alguna parte de la sociedad, pero en resumidas cuentas yo diría que los datos hasta ahora son muy positivos, la temporada ha arrancado, las previsiones son muy buenas y seguro que será un buen verano y un buen año. Muy bien. Yo le iba a hablar de ese malestar porque parece increíble, ¿no?, que con estos datos que nos ofrece usted, que son, ahora nos contará que en cuanto, ¿no?, que nos supone a España de nuestro Producto Interior Bruto, de nuestra riqueza, de nuestro empleo, de nuestra imagen internacional, de todo. No sé, ver a estas manifestaciones, ¿no?, contra el turismo. Yo siempre, yo digo, yo un día voy a ir y le voy a preguntar a uno, o sea, tú el verano y la Semana Santa y eso te la pasarás encerrado en casa, ¿no? Tú no serás turista luego, o sea, tú no quieres que vengan turistas a tu ciudad, pues tú no saldrás a ningún sitio, porque claro, es un poco una broma, ¿no? Entonces, ¿cuánto de importante, para que tengamos conciencia de cuánto de importante es para la economía española el sector turístico, aunque nos gustaría tener muchas más empresas tecnológicas y más industrias y más de todo, pero lo que tenemos es esto. ¿Y esto cuánto nos aporta realmente? ¿Cuánto es de importante? Bueno, pues el sector turístico para España es la principal actividad económica del país y, como decía, aporta riqueza, aporta empleo, es transversal y tiene un efecto tractor sobre toda la economía. La previsión de Exceltur para este año 2025 es que se superen los 225.000 millones de euros de aportación al PIB español. Madre mía. Eso supondría alcanzar una cifra aproximadamente un peso sobre el total del 13,5%, y es verdad que este año el crecimiento va a ser más moderado que el año anterior, pero sigue siendo, como decía antes, el tractor, ¿no?, el motor de nuestra economía. En cuanto al empleo, pues lo mismo, el peso del sector turístico, de los trabajadores asociados al sector turístico, representan un 13,5% del empleo del país. Por tanto, para el sector turístico es clave. España y su sector turístico son líderes a nivel mundial y, bueno, ahora toca gestionar, defender ese liderazgo, siguiendo el camino que decía antes de aportación de valor y no tanto de volumen, y luego gestionando esos retos, como el del malestar social, esa sensación en algunos casos de saturación, la turismofobia. Sin duda eso hay que gestionarlo y bueno, y canalizarlo bien. Claro, y contarle a la gente estas cosas. O sea, vamos a ver, pues si queréis, no sé, nos dedicamos al cebollino, porque si España tiene la posibilidad de traer aquí a toda esta gente y de que haya 3 millones casi de personas trabajando en ese sector, pues oiga, no creo que estemos para bromas con este asunto. Y por último, y aprovechando que usted debe saber mucho también del sistema financiero, ¿cómo está el sector para invertir? ¿Es interesante? Pues sin duda, desde luego que sí. Y de hecho, desde Bancamar recomendamos hacerlo, y siempre, por supuesto, de la mano de asesores expertos como los de nuestra entidad. ¿Y por qué? Pues porque las previsiones de crecimiento del sector turístico a nivel mundial son muy positivas. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo prevé un crecimiento la próxima década, los próximos 10 años, un crecimiento medio del 3,5% anual, y sin duda España es uno de los mercados turísticos con mejor evolución. Si sumamos los buenos resultados de estos ejercicios, las buenas previsiones, expectativas, la bajada de tipos, la contención de la inflación, pues todo esto sin duda influye a que el mercado de inversión hotelera sea muy dinámico, y de hecho ya en el primer trimestre del año en España el volumen de inversión se ha acercado a los 600 millones de euros, y la previsión para todo el ejercicio es superar los 3.300 millones del año pasado. Y como digo siempre, en Bancamar llevamos décadas acompañando a nuestros clientes, demostrando nuestra confianza por este sector y por sus empresas, y por ello, además de financiar, por supuesto, y asesorar a estas empresas, también invertimos e invitamos a nuestros clientes a invertir a través de nuestros vehículos de coinversión.
que creo que en alguna ocasión Sí, ya sí, hemos sí. comentado. Somos muy y que fan, son- somos muy fan de la coinversión porque invertir donde invierten ustedes tiene que sentar bien porque no es lo habitual, no siempre te intentan vender cualquier cosa, no, yo le voy a hacer que usted invierta su dinero donde yo pongo mi dinero, o sea que eso es una tranquilidad enorme. Efectivamente. Y ya para acabar, y como una muestra de ello, es que el mes pasado hemos cerrado un nuevo acuerdo, una nueva joint venture con Meliá Hotels International, comprando 2 hoteles, uno en Mallorca y uno en Tenerife, en una operación muy relevante, con un valor de más de 140 millones de euros, y donde además vamos a invertir unos 50 millones adicionales para el reposicionamiento, para la mejora de la calidad del producto, para poder dirigirnos a clientes con mayor poder adquisitivo, como decíamos antes, y, importante, para crear valor para nuestros inversores. Ujú. Bueno, pues enhorabuena por todas esas cosas que nos cuenta don Rafael Ferragut, que es director de la Unidad de Hoteles y Turismo de Banca Mar. Si no tenemos la oportunidad de vernos, pues que haga usted turismo o se quede en casa o haga lo que quiera, pero pase unas felices vacaciones. Pues igualmente y muchísimas gracias. Adiós. Quiero aprovechar para recordarles algo muy interesante, como todo lo que le contamos aquí. Hace unos días, si lo recuerdan, estuvo por aquí el CEO de Cibislen y nos contó que tienen un modelo de inversión inmobiliaria que ofrecen garantías en todos sus proyectos con unas rentabilidades que van del 10 al 13% anual. Además, y esto es muy interesante, se puede invertir desde 250 euros, de ahí de que la mayoría de un porcentaje importante de sus inversores sean gente joven. Tienen toda la información en www.cibislen.com. Son genios en esta casa. ¿Cómo me gusta esta Nando, canción, Víctor? ¿Cómo me gusta? ya la tienes ahí para tu niña, para por las noches, para que duerma mejor. Qué bueno. Y además es suavecita, tal. Pero tenemos que cambiar de del aire y tenemos que ir a los ladrones que, según decía el otro día Rufián, podían ser cutres o premium. O sea, no le importaba tanto que fueran corruptos, sino que fueran cutres o premium, ¿no? Que no le hiciera elegir entre esas dos modalidades. Y mientras don Teflón pues hablaba de esa izquierda que no roba, limpia, el Partido Socialista es lo más limpio, vamos, es don limpio, ¿no? Esto en nuestra época era que el algodón no engaña, pasamos ahí y todo está limpio. Bueno, pues ayer el juez Puente mandó a la UCO a varios lugares, entre ellos a la sede de Ferraz, y ahí andan intentando encontrar pues todo de contratos, pero bueno, ya se han conocido cosas. Por ejemplo, a Cerdán, solo en Navarra, a la empresa, que no sabemos todavía si es suya o no es suya en un porcentaje importante, pues 86 millones. Luego que Chivite le dio las obras de unas VPO, que si al tío de Chivite no sé qué, que si por aquí, que si por allá. O sea, pasta por todos los lados. Perdona. A ver, Sí, yo me he estado viendo todas las cuentas de esta empresa, Servinavar. Esta empresa que no puede acceder a ninguna obra pública porque era una pyme de apenas 10 empleados, 3 fijos y 7 temporales. Entre ellos la novia del segundo de Chivite que tuvo que dimitir. Claro, entonces esta se aliaba con Acciona en forma de UTE y accedía pues a la construcción de un túnel en Navarra, muy importante, y a la construcción de estas VPOs. Fíjate, hay una cosa del informe de la UCO y del auto del juez conocido este viernes que me parece esencial, es dónde está el dinero. ¿En qué se lo han gastado? Porque sabemos que el Jeta del Coldo se ha comprado patrimonio, ha comprado casas, pero estos no sabemos dónde está el dinero. Entonces a mí me parece esencial que se investigue y lo devuelvan. Claro, es que lo interesante es no solo saber el dinero que se han llevado ellos y se han comprado cosas y casas y coches y no sé qué, y han pagado mujeres, que eso a mí, pues, como si quieren, así me importa. Me importa de un partido que tiene como bandera el feminismo y que dice que la prostitución no sé qué, que iba a acabar con ella. Ahora dice que va a hacer una ley y dice primero para septiembre, dice bueno, finales, total, ¿para qué vas a correr? ¿Qué más da? O sea, que sigan. A lo mejor están disueltas las cortes para entonces. Claro, entonces la cosa es el dinero que ellos se han llevado presuntamente para ellos y luego el dinero de la financiación del partido se ha habido. Y además eso. O sea, claro, o sea, aquí hemos estado financiando el partido, lo queremos saber y cuánto dinero se han llevado que debería de estar en nuestros bolsillos y no en los bolsillos de los coldos estos y los del Peugeot, que ya está bien, hombre. Pero es curioso, es una cosa muy breve, que vosotros lo entendéis mucho más que yo de estas cosas, pero es curioso cómo en Navarra ahora estamos empezando a entender
lo que ocurrió hace 12 y hace 14 años. Es decir, cuando se produce el gran cambio político de esa entente de los dos partidos, ¿no?, constitucionalistas durante muchos años, y cambia primero viene la coalición esta que Cuando lo se rompe encabezaba el el bipartidismo, PNV. sí. Primero, más o menos se ha escondido el PNV. De hecho, el tipo de toda la vida del PNV en Navarra tuvo que ser apartado del gobierno hace ya unos cuantos años, también por cuestiones de amaños de contratos y por cuestiones de estas. Pero empezamos a entender el por qué se produjeron estos movimientos, y sobre todo estaba tanto este señor que se llamaba Ayerdi, no me acuerdo del nombre, pero se llamaba Ayerdi de apellido, estaba la Mancomunidad de Pamplona, que es una de las principales contratistas públicas y de las que mayor presupuesto tiene, no ya de Navarra, sino del norte de España. Es decir, cuenta con un presupuesto enorme para hacer todo este tipo de cosas, y se le entrega a HB, la alcaldía de Pamplona, las obras públicas que se han hecho en los últimos años. O sea, que empezamos a entender que no era solamente una cuestión política o una cuestión de que Navarra sea el símbolo, la tierra que hace que primero se tenga que integrar con el País Vasco y hacer la ensoñación de la Euskal Herria libre, sino que también había una cuestión de dinero detrás, y de mucho dinero detrás, con lo cual hemos vuelto con esto 30 años atrás. Es decir, muchas de estas cosas yo apenas las recuerdo porque era niño entonces, pero muchas de estas cosas, luego habiéndolas estudiado después, recuerdan a lo que pasó hace 30 años. Porque la descomposición de un gobierno, y sobre todo cuando es un gobierno que lleva muchos años gobernando y de una forma bastante inestable como ha sido siempre se hace de manera traumática. Nunca se rompen pedacitos pequeños y se pueden ir reconstruyendo para luego después poder volver, No, sino que es a lo bestia, es un tsunami, es decir, es incontrolable. Es decir, que la semana que viene puede haber cosas peores que las que haya habido antes, pero el problema es que en España se castiga políticamente, y el valor político de la corrupción es muy pequeño. Es decir, terminará teniendo mucho más peso, por ejemplo, y eso creo que puede ocurrir, lo que va a pasar el martes de esta próxima semana, dentro de 4 días, con la cumbre de la OTAN, porque la cumbre de la OTAN te llevará a que no puedas pactar unos presupuestos y por tanto tengas que convocar necesariamente elecciones, que al escarnio y al coste que tiene ser corrupto en España. Es decir, eso ha habido en algunas ocasiones a lo largo de los años, ha habido estudios al respecto de hasta qué punto se toleraba la corrupción, y de hecho en los modelos económicos, cuando se habla de esto, la corrupción se modeliza como un impuesto a la inversión, ¿no? O sea, es la mordida es el porcentaje que añades al precio de la licitación para poderlo repartir posteriormente. Entonces, ya, pero hemos tenido tanta porquería de este tipo que cómo es posible que no hayamos puesto más controles. O sea, que un tal Cerdán y un tal Koldo puedan estar manejando todo eso, que puedan entrar en el despacho de la de Adif, o entrar, aunque sea un despacho fácil por lo visto, por lo que se ha visto, no era difícil entrar ahí, pero hombre, que Renfe, que el director de carreteras, que el de puerto, que el de no sé qué, o sea, todo un ministerio, que un tío Koldo, que era portero de discoteca, se permita entrar en los ministerios, por lo visto hablar con todos los ministros, todas las vicepresidentas, que manejara todo el cotarro, con comunidades autónomas, o sea, pero es que ahí no hay ningún control. O sea, o estaba planificado todo, que esta es la opción que a mí más me parece, a mí, eso es opinión totalmente. Yo creo que los del PSOE tuvieron muy claro que una vez que les echaron del PSOE, si llegaban a esto. O sea, a mí eso no me lo quita nadie de la cabeza, me lo tendrá que demostrar un juez y todo será presunto y todo lo que tú quieras, pero a mí me parece que estos en el PSOE planificaron, si llegaban a la Moncloa, hacer todo esto. Pero bueno, eso ya se demostrará. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier, que esto no tiene impacto yo creo que en términos país esto es demoledor. Es decir, venimos de una época pasada donde la corrupción era generalizada. Intentamos, o parece que salió una hornada de dirigentes que parecían limpios, pero es que esto volvemos a las andadas de los años más cutres de la corrupción. Es decir, cuando los contratos se daban en plan amiguetes, dice Sánchez, no, yo voy a hacer una auditoría del PSOE. A ver si te crees que estos corruptos van a reflejar en las cuentas del PSOE que yo me había llevado a X. Pues claro que no. Pero, de hecho, ninguna auditoría de las series quiere se la va a reflejar. Y luego, además, yo creo que el foco está en la administración.
La administración es la que provoca que cargos de estos lleguen y se corrompan. Y hay una cosa que me ha molestado esta semana y es poner el foco en las empresas. Vamos a ver, las empresas españolas, multinacionales españolas, tienen los programas de compliance que se llama, es decir, de exigencia ética mejores del mundo. Las empresas no son corruptas per se. ¿Que hay alguno? Por supuesto, en todas las casas puede haber algún barzo negro, pero no pongamos el foco en que todas las empresas españolas son corruptas, porque no lo es. Y ahí Garamendi yo creo que esta semana ha estado bien, defendiendo que el empresariado español no es corrupto por naturaleza. Pero creo que exige una auditoría general del sistema. En primer lugar, del Ministerio de Transportes, porque lo que puede haber ahí es tremendo. O sea, auditoría general, me da igual de la época de Ábalos, de la Raquel Sánchez que le sucedió, de Óscar Puente, auditoría general. Y que pongan a funcionarios ahí a decidir a quién entregan las obras. Porque un funcionario no se va a corromper tan fácil, pero un cargo político que evidentemente viene de ser portero de una discoteca, por supuesto que lo hace. Hombre, la intervención general está para algo, lo que pasa es que le han dado un papel que no, como el Tribunal de Cuentas, que prácticamente claro. Tal, pero antes, no sé, a ti en todas las empresas había un interventor, empresa pública y ministerios y tal, y allí no pasaba un gasto si la intervención se lo pasaba o no se lo pasaba. Nos pasan todas las empresas privadas del mundo. Tú pasas una comida que no esté debidamente justificada. Claro. Es que te la devuelve el departamento financiero. Pero cuando le has quitado la importancia que tenía a la intervención y la has dejado ahí como un mueble más, pues claro, ahí se te cuela todo. Pero ahí has creado vehículos, como se dirían, finanzas fuera de balance, ¿no? Porque todo lo que son las agencias estatales o incluso las propias empresas públicas, en cierta manera tienen unas exigencias de control, de inspección, sobre todo de control ex ante, que es donde está el cortafuegos que se puede poner para que no sucedan estas cosas que son muy débiles. Entonces, desde Adif, Renfe es una empresa que es dependiente del Ministerio de Transportes, el caso de Traxa y Traxatec, su filial, Ineco, es decir, hay una serie de organismos donde la inmensa mayoría de las personas que trabajan ahí pues son honradas, son decentes, pero donde hay cuestiones concretas o contratos concretos que son de bastantes millones de euros, que es donde aparece la corrupción. Entonces, en el momento en el que hay un monopolista, que en este caso es el poder político, la administración de turno, que tiene que tiene la capacidad de decidir qué se da, qué no se da, en qué condiciones, cuándo y cómo, la corrupción va a existir seguro. Es decir, lo que tienes que hacer es intentar no solo ya minimizar que pueda existir y el impacto que tiene, sino sobre todo generar los incentivos para que eso no se produzca. Y entonces, lo que hemos visto en estos últimos años ha sido que los incentivos desde la pandemia hasta acá en la contratación pública han sido perversos, es decir, cada vez han sido peores. Son opacos. Son totalmente opacos. Yo conozco ayuntamientos que para evitar estas cosas han abierto el perfil de contratación, se lo han abierto a la oposición. Por ejemplo, uno de los que lo cuenta es Juan Lobato, exalcalde, el socialista exalcalde de Soto. Lo cuenta que él dijo, el PP, era el PSOE, el PP va a controlar y a tener responsabilidades. Estar en la mesa de contratación, exactamente, claro. Y luego a vigilar todos los contratos que hablamos. Hombre, pero es que se nos meten en la cocina, por supuesto. Pues claro. Es que esto es lo que hay que hacer. Eso es transparencia, no lo que dice Sánchez. Luz y taquígrafos y auditoría general, porque es que yo ya dudo de que alguna gran obra no esté también salpicada por otros casos. Es que a lo mejor estamos solo ante la punta del iceberg. Es que lo que no puedes hacer es dejar un trabajador que tiene ahí un trabajo en Ineco, que sabe que es la sobrina, por llamarla de alguna manera, de fulano de turno. Pero claro, a esa señora o señor no le vas a pedir que se ponga ahí en plan ciscampeador. Claro. O sea, de eso nada. Yo no estoy aquí yo podía oírlo, podía saberlo, intuirlo, no sé qué, que eso era un cachondeo, que esa señora no venía, que tal, pero yo no soy quien. O sea, no le puedes cargar la responsabilidad a cualquier trabajador. Ahí tiene que haber una persona que con dos narices que diga, ¿cómo que contratar a esta persona? ¿Qué sabe hacer? ¿Dónde está su currículum? ¿Pero qué cachondeo es este? Una señora que dice que encima el ordenador, como no le servía para nada, que se lo regaló una amiga. Es que, por favor, hombre. Efectivamente. Un pitorreo. Bueno, más allá del ámbito público y del sector privado, existe, se lo hemos contado ya alguna vez aquí, un tercer sector muy importante, imprescindible, diría yo. El llamado tercer sector de acción social. En España, este sector está formado por más de 28.000 entidades y emplea a cerca de 650.000 personas y, espera un momento, moviliza a millones de voluntarios.
En Banco Santander son plenamente conscientes del papel esencial que desempeña este sector y colaboran en su fortalecimiento con incentivas como Euros de tu nómina, donde miles de empleados del grupo en España realizan donaciones voluntarias a partir de una aportación mensual de su salario. ¿Y qué pasa con esto? Pues que se implican directamente en causas sociales y apoyan el trabajo de las ONG. Además, la entidad iguala cada año la cantidad recaudada por sus empleados, así que se crea un fondo Euros de tu nómina. El 9 de junio tuvo lugar la entrega de premios de la 17 edición de dicha iniciativa, en la que participaron 249 asociaciones, de las que se seleccionaron 32 finalistas. Una de ellas, la Fundación Equi, es la que hoy está con nosotros y nos va a contar su proyecto Ignacio Mingo, que es responsable de proyectos de la Fundación. Así que muy buenas tardes, don Ignacio. Buenas tardes. Primero, muchas enhorabuena por ser finalista de esta iniciativa que sobrepasa y es diferente a otras que vemos, ¿no? Que es, oye, gente de su nómina dona todos los meses dinero y encima luego pues el banco duplica esas cantidades o iguala. Cuéntenos un poco qué es su fundación y a qué se dedica. Bueno, Fundación Equi es una ONG que lo que nos dedicamos es a dar acceso a la electricidad en África subsahariana, en centros de salud o de educación, donde la electricidad no llega o si llega es muy mala. Y lo hacemos mediante instalaciones fotovoltaicas, con lo cual damos una electricidad limpia y fiable 24/7 en sitios donde están sin electricidad o funcionando a base de generadores pues que les arruinan, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Sí. Generalmente trabajamos con organizaciones internacionales que ya operan allí, o ONGs locales, o con congregaciones religiosas, misioneros, o que son los que están llevando allí pues el centro de salud, el hospital, el colegio, el orfanato, y son ellos con los que trabajamos y a los que les hacemos las instalaciones. Ya. ¿Diría usted entonces, don Ignacio, que esto es lo que les hace diferentes a otras ONG o hay algo más? Bueno, lo que realmente nos hace diferentes de otras ONGs es nuestro sistema de financiación, que es realmente innovador. Ajá. Generalmente, pues casi todas las ONGs trabajan con donaciones, buscan aquí las donaciones, que son muy difíciles de encontrar, y con esos dineros se pueden hacer las obras allí, ¿no? Nosotros lo que hacemos es financiar. Porque una instalación fotovoltaica pues es maravillosa, te da electricidad durante 20 años prácticamente gratis, pero el gran problema que tiene es el desembolso inicial que hay que hacer para montar la instalación. Y esta gente pues no tiene acceso a créditos ni a bancos. En África sí que hay grandes créditos, proyectos muy grandes, pues el Banco Mundial o desde Bruselas, que se hacen grandes inversiones, o incluso microcréditos pues para pequeños negocios, pero lo que no hay acceso es a importes pues de 10.000 a 100.000 euros, es que ni siquiera hay bancos a las zonas a las que nos dirigimos, y ahí es donde nosotros entramos. Nosotros ponemos el dinero, hacemos todo, el diseño, la ingeniería, mandamos el material o la compramos localmente, hacemos la instalación, y lo que cueste la instalación nos lo devuelven a largo plazo, a 10 años, generalmente con lo que se ahorran, con lo que antes se gastaban en gasoil para el generador, en el cual tenían 3 o 4 horas al día, pues ahora tienen 24 horas, 7 días a la semana, de una energía limpia y muy fiable, y con el coste que antes solo podían tener 3 o 4. Es decir, antes podían pagar un poco de la electricidad a través del gasoil, ahora gastándose lo mismo o incluso menos muchas veces, tienen 24 horas y con esta fórmula pues más pueden limpia. pagarla. Y pueden pagarla porque... Ya. Y entonces, ¿podría entender que la ayuda económica que otorga a su ONG esta iniciativa de Euros de tu nómina de Banco Santander forma parte o es la digamos, la masa crítica de donde ustedes después pueden hacer estas inversiones o ayudar a estas personas? Bueno, pues en este caso, a pesar de la fórmula que nosotros tenemos de repago en 10 años, pues a veces hay incluso proyectos que nos llegan que son que no pueden incluso hacer frente a esa
forma, digamos, blanda de repagar la inversión. Pero nosotros vemos que son unos proyectos tan bonitos y que merecen tanto la pena, que entonces lo que hacemos es buscar aquí pues la forma de conseguir alguna subvención. Este es el caso, por ejemplo, de este proyecto que presentamos al Banco de Santander, que es un colegio en Kinshasa, en la capital del Congo, una ciudad de 17 millones de habitantes con mínimos servicios, y allí hay un grupo de monjas que hace una labor maravillosa con los niños en un barrio muy deprimido. El barrio se llama Mpasa, y ya les hicimos en el 2017 una pequeña instalación porque el colegio empezaba, y ahora resulta que ese colegio ya ha crecido mucho, tiene unos servicios añadidos y necesitaban incrementar la instalación solar de forma importante, pero les conocemos bien y ni siquiera tienen el mínimo dinero para poder hacer frente a los pagos. Así que acudimos con este proyecto al Banco de Santander, a euros por tu nómina, y afortunadamente hemos sido elegidos, lo cual, pues en nombre de los niños que se van a beneficiar de esta ayuda, pues les agradezco un montón a los empleados del Banco de Santander y al propio banco, porque de hecho la fórmula que tiene el Banco de Santander es maravillosa en este sistema. Ojalá fuera copiada por otras grandes empresas, porque involucran a los empleados. Todo el mundo, pues bueno, se medio emociona con los proyectos que ellos mismos presentan, y se crea un ambiente muy bueno y muy ilusionante, ¿no? Y nosotros eternamente agradecidos. En otras ediciones que hemos tenido también la posibilidad aquí en Economía para Todos de entrevistar a alguno de los finalistas o ganadores, siempre hemos comentado que esta iniciativa es para copiar, la verdad, porque es una forma, es una forma directa, es una forma que no es, bueno, pues doy 10 euros, tal, no, o sea, es un compromiso. Es muy bonito, y luego pues claro que el banco iguale esa cantidad cada año, pues también anima un poco a todos a participar. Pero me queda solo una duda, ¿cómo realizan el mantenimiento de todas esas instalaciones que tienen? Bueno, pues eso es otra de las características que nos diferencian. Desde que empezamos en 2017 hemos hecho ya más de 160 instalaciones y todas ellas están funcionando. Y el secreto está, nosotros nos quedamos enganchados a todas las instalaciones vía Internet, y desde aquí, desde nuestras oficinas en Guecho, en Vizcaya, vigilamos en tiempo real cómo están funcionando todas las instalaciones. Entonces, si en alguna se produce una alarma, una prealarma, actuamos rápidamente, llamamos allí, corregimos lo que haya pasado, y esto pues nos podemos garantizar que las instalaciones funcionan y son muy bien mantenidas. O sea, que funcionan mejor que Redesa, que tiene que esperar un día para enterarse de los mogollones de datos. Usted en Guecho está ahí, a ver qué pasa en Kinshasa. Pues la verdad... que va a haber un problema, ¡pum!, le doy aquí... Bueno, pues debería de darle unas lecciones aquí a algunos. Te voy a contar una anécdota que justo, porque me has recordado en esta instalación, ya te digo, es una de las primeras que hicimos al principio, era pequeñita, pero era trifásica, y de repente una de las fases se estaba desfasada. Entonces les llamábamos allí, oye, ¿qué habéis conectado aquí? Que algo está pasando. Bueno, pues nada, si no hemos hecho nada. Al de unas horas, otra alarma, oye, como sigamos así, esto se va a romper. Bueno, total, que no encontraba nada, llamamos a un electricista que fuera ahí a ver, y bueno, resulta es que se habían enganchado todo el poblado de al lado y estaban robando la electricidad, ¿no? Pues no llegamos a detectar esa alarma y el sistema se hubiese roto con toda seguridad, pero esta es la ventaja de mantener una vigilancia permanente. Pues nada, entonces le doy la enhorabuena porque, vamos, funciona de maravilla por lo que veo, y mucho más barata, porque no tendrán tantos empleados como tenemos que pagar para que luego encima se nos caiga la luz. Bueno, pues muchísimas gracias. Pero imagínate aquí que hemos estado el corte, lo que ha supuesto, y fueron unas cuantas horas. Imagínate lo que aquí no nos damos cuenta de lo que es vivir sin electricidad, ¿no? Para un hospital, para todo, para cualquier, para no poder tener una nevera que guardar los alimentos, es tremendo, ¿no? Y es así como viven en muchos sitios de estos países. Murieron personas, don Ignacio, pero bueno, aparte de la nevera, murieron personas. Pero bueno, ya nos enteraremos algún día de quién va a pagar por ello. De momento, don Ignacio Mingo, que es responsable de proyectos de la Fundación EQI, muchísimas gracias por ese proyecto tan maravilloso y por lo bien que nos lo ha contado, que nos ha metido en el tema con muchas ganas de conocer más cosas. Pues muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad de dar difusión. Buenas tardes, muchas gracias a usted. Adiós.
Pues dormir, se puede dormir de mil maneras, descansar profundamente y con la tranquilidad de una buena elección. Es lo que puedes conseguir al comprar tu sistema de descanso en Hipercor, porque hasta el 2 de julio te ofrecemos un 50% de descuento en una selección de colchones y bases que te llevamos además donde tú elijas, a tu segunda vivienda, la que tengas en la playa, la montaña o al pueblo de tu familia. Solo tienes que consultar las rutas diarias de reparto disponibles en la zona elegida y luego puedes pagar cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app y financiar tu compra hasta en 12 meses. Recuerda que además en Hipercor no solo tienes todo lo que necesitas en alimentación, droguería e higiene personal, además tienes ofertas siempre increíbles. Además, porque aquí no acaba todo, tienes grandes ofertas en moda, ropa de hogar, menaje, todo para ti, tu familia, tu hogar y por supuesto con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que hará que tus compras sean mucho más cómodas y fáciles. Solo en Hipercor o hipercor.es. Bueno, antes hemos hablado mucho del turismo, de la importancia del turismo, de la turismofobia, que yo nunca la he entendido, pero en fin, es igual. Ellos sabrán, espero que no salgan de casa. Pero ahora se han inventado esto del registro de los pisos turísticos. Y ya, por ejemplo, el sector está hablando de que un 70% de este tipo de lugar va a desaparecer con esto de registrarse. Yo no sé si es bueno, malo o regular, pero que va a haber economía sumergida y que va a haber un repunte de los ilegales. Entonces, a ver si estamos haciendo el pan con unas tortas. ¿Okay? Porque esto es precisamente además los pisos turísticos han posibilitado a mucha gente con bajos recursos poder pasar 2-3 días en un sitio, porque los hoteles son más caros. Y aquí tienes además la posibilidad de tú pues hacer tu comida, o sea, no tienes que irte a comer a otro sitio, no tienes que llevarte la bolsa de Mercadona a la habitación del hotel, tienes a los niños en una casita, o sea, quiere decir que ha abierto un mundo nuevo para tanta gente que a lo mejor pues no se podía ir una semana a un hotel. Eso es, la gente se tiene que ir de vacaciones y los hoteles están carísimos y es que no hay tanta oferta para todo el mundo y la poca que hay pues es muy cara. Que pruebe a alguien a buscar un hotel en la Costa del Sol este verano, a ver qué precio se encuentra a día de hoy. No sé. Bueno, en fin, yo creo que esto puede pasar con el registro de pisos turísticos lo mismo que con los topes del alquiler, que al final acabas perjudicando a quien realmente necesita irse de vacaciones y lo hagas en un sitio módico y acabas beneficiando unos pocos. Hay un informe contradiciendo lo que viene a decir el gobierno con la vivienda turística, que no digo yo que no sea un problema en algunos núcleos de la población. Por ejemplo, en el centro de Madrid, esta proliferación descontrolada de muchos ilegales. Yo creo que hay que poner el foco en los ilegales. Es palpable. Pero ya tienen una forma, que si ustedes no quieren un piso turístico en su portal, su bloque, sí, lo pueden pues ya ustedes se vetar. Juntan y en la junta de vecinos, la comunidad de vecinos decide que no, o sea, si es tan fácil como eso. Sí. No, lo que puede provocar es que se beneficie quien lo necesita y luego decía que hay un informe de Airbnb diciendo que la mayoría de pisos turísticos no están localizados en el centro de las ciudades. Lo digo porque esa acusación de que el alquiler está subiendo porque hay demasiado alquiler turístico. Bueno, tampoco es eso. Y luego, si eliminamos la mayoría de pisos turísticos, ¿sabes lo que van a hacer los hoteles? Subir los precios. Subir los precios. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de regulaciones que pueden perjudicar al final a todos. Es que hemos pasado, que es bastante curioso, de la democratización del turismo, es decir, tanto en el alojamiento como también en los medios de transporte. Por ejemplo, hemos visto cómo surgieron aerolíneas low cost, han surgido trenes con ofertas muy interesantes, coches de alquiler, etcétera. Y entonces eso permitió que se expandiera el turismo, especialmente hacia aquellos segmentos de renta media-baja, y por tanto que España haya alcanzado las cotas como la que tenemos desde los últimos años, cercanas a los 100 millones de turistas. Y hemos pasado de esto a intentar hacer una aristocracia turística, es decir, que solamente nos interesa la familia o la persona que gasta mucho más
euros por persona y por día cada año, que además de eso es un turismo casi de lujo, entonces por tanto el valor que creas es superior. Entonces tiene que haber de todo, es decir, la oferta tiene que estar diversificada, y esa diversificación es la que en un país como el nuestro no nos podemos permitir el lujo de acabar con ella. Es decir, tan sencillo como eso, tenemos que tenerlo lo más abierto posible. Bueno, os voy a contar la noticia de la semana Telefónica y no os va a sorprender porque es de verdad. Otro lío. O sea, Vale. dale, En Economía para Víctor. Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Los tribunales comienzan a dar la razón a pymes y autónomos en la comercialización de los avales ICO concedidos durante la pandemia. La tesis es que hubo vicio de consentimiento, es decir, el empresario firmó el contrato porque se le dio a entender que en caso de impago solo asumiría el 20% del préstamo y el Estado el 80% restante. ¿Qué ha pasado ahora? Y todo eso lo decía la publicidad y todo, y parecía que todo estaba claro. Sin embargo, cuando la empresa no ha podido asumir el pago, ¿qué ha hecho el banco? Pedirle el 100% del préstamo a las personas físicas para que cubran el agujero con su vivienda, con su patrimonio, con lo que sea. Y recordar un dato, o sea, la banca concedió más de 140.000 millones, 140.000 millones, así que al ICO le correspondería dar la jeta por 100.000 millones en caso de impago. Apaga y vámonos. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Ah, que nos echas. Nos echa. Nos echa, pues Le ya iba a está. pedir yo una frase de lo del SEPE, pero nada. Sí, que me he equivocado. Es que lo he mirado el 50 y... Que adiós, chicos. Muchas Papá, gracias. gracias, enhorabuena. Bueno, Vaya sí, programa. Sí, adiós Javi Santa Cruz. Gracias Víctor San Román en la producción, en los mandos técnicos, Naya Pertusa en la producción. Gracias compañeros de Libertad Digital Televisión, y a todos ustedes, por supuesto, les esperamos el próximo sábado con mucha más información y espero que les sirva. Economía para Todos con Carmen Tomás.